Muy buenas tardes, estudiantes, directivos y docentes de la educación de jóvenes y adultos. En otra ocasión estamos reunidos para cursarles a ustedes las orientaciones de las actividades docentes que van a desarrollar durante el transcurso de la próxima etapa en los semestres de primero a cuarto regular y de primero a cuarto por encuentro. Comenzando por el primer semestre regular y encuentro, que tienen un contenido común, que son los sistemas de ecuaciones lineales y cuadráticos. Contenido que ya se comenzó en anterior encuentro con la profesora Claudia y que lo que vamos a hacer es estar profundizando en este momento en el mismo, debido a la importancia que tiene, incluso en el orden práctico. Lo que vamos a estar mirando son los problemas que conducen a sistemas de ecuaciones lineales con 2 y 3 variables, pero vamos a insistir fundamentalmente en los de 2 por 2, en los problemas de dos ecuaciones con 2 variables. El objetivo que nosotros nos proponemos con esta actividad es que ustedes resuelvan problemas mediante los sistemas estudiados que se corresponden con situaciones de la vida práctica. Y la bibliografía para este tema la pueden seguir buscando, ¿no?, en el libro de texto de 10º grado, capítulo 1, epígrafes 13 y 14, en las páginas 66 y 67. Yo les propongo, queridos estudiantes, que nosotros estemos recordando otra vez la secuencia de pasos, o sea, el algoritmo, el procedimiento para resolver un problema que conduce a un sistema de ecuación de 2 con 2 o de 3 con 3, que la profesora lo estuvo utilizando en el encuentro donde ella introdujo este contenido. Y ustedes lo tienen ahí en pantalla, que lo pueden copiar o lo pueden tirar una foto o sencillamente lo pueden estar mirando en el libro de 10º grado o en el libro de ejercicios integradores de matemáticas de Mario Díaz. Este libro que ayer se los enseñamos y que, como les decíamos anteriormente, está en una versión roja y está en una versión azul que está mucho más mejorada. Como destaca el procedimiento, lo primero que tenemos que hacer es asignarle variables, ¿de acuerdo?, a las incógnitas que tenemos. Por ejemplo, a las latas de tipo A la vamos a llamar con la variable X y a las latas de tipo B la vamos a llamar con la variable Y. Con esas dos, con esas variables ya designadas a los tipos de latas, podemos formar una primera relación que es directa, porque entre los dos tipos de latas sumaban 200 y ahí tenemos una primera ecuación. Ahora, la empresa compró el 35% de las latas. El 35% de las latas es el 35% de 200 y cuando calculamos el 35% de 200 nos quedan 70 latas. Por lo tanto, si la empresa compró la mitad de las latas de tipo A y compró un cuarto de las latas de tipo Y, nos queda una segunda ecuación que es X sobre 2 más Y sobre 4 igual a 70. Hay que ver cuánto quedaría en el almacén. El 65% de 200 es 130. Y bueno, nos queda también la ecuación X sobre 2 más Y sobre 4 es igual a 130. Ahora, formando el sistema X más Y igual a 200, X sobre 2 más Y sobre 4 es igual a 70, porque son las latas que nos quedaban en el almacén. Lo que nos queda es resolverlo atendiendo a los procedimientos que la profesora Claudia introdujo el otro día con ustedes. ¿De acuerdo? Aquí en este caso se hace por reducción, pero antes de reducirlo se multiplica la primera ecuación por menos 1 y la segunda ecuación por 4, transformándola y reduciéndola a la vez que cancelamos la Y porque son opuestos y nos queda la ecuación directamente menos X más 2 y nos queda menos X más 2X que es 80, ya sumando algebraicamente. Y a la vez que tenemos el valor de la variable X, podemos tener el valor de la variable Y, que es 120. La incógnita que tenía
¿Cuántas latas de pintura de cada tipo había en el almacén antes de la venta? Bueno, habían 80 latas del tipo A y 120 latas del tipo B. Recuérdense que la comprobación del problema se hace en el texto. Si usted suma 80 y 120, le da 200. Las 80 latas las dividimos entre 2, nos queda 40. Si nosotros tomamos las 120 latas del tipo B y las dividimos entre 4, nos quedan 30. Y efectivamente 40 más 30 obtenemos 70. Quiere decir que en el almacén habían 80 latas del tipo A y 120 latas del tipo B. Bueno, le estamos proponiendo, para profundizar en estos contenidos de sistemas de ecuaciones o de problemas que conducen a sistemas de ecuaciones de 2 con 2 y 3 con 3, los ejercicios que están en el libro de texto de 10º grado, en las páginas 78 y 79, o sea, los ejercicios del 7 al 14. Y los ejercicios que están en el libro de texto de problemas integradores de matemáticas para la enseñanza media superior, era el libro que anteriormente le enseñaba, en las páginas 75 y 76 y los ejercicios 18 al 26. Pero también le estamos proponiendo las actividades de aprendizaje de 9º y 10º grado del portal Cubeduca relacionadas con la resolución de problemas que conducen a sistemas de ecuaciones. Hasta aquí tenemos el primer semestre, tanto regular como por encuentro. Pasamos al segundo semestre. En el segundo semestre, en esta etapa, nos vamos a concentrar o nos seguimos concentrando en la unidad 2, que es estadística descriptiva. El contenido son las medidas de tendencia central para datos simples, moda, media y mediana. Los objetivos van a estar relacionados con identificar medidas de tendencia central como estadígrafo de posición y como herramienta útil para analizar tendencias y valoraciones. La bibliografía fundamental que ustedes van a seguir utilizando es el folleto de estadística descriptiva o de introducción a la estadística descriptiva que están en todos los centros de la educación de adultos y que ustedes lo pueden estar utilizando de esta manera, o si lo tienen en plataforma digital, también hacerlo desde la plataforma digital. Pero también pueden utilizar el compendio de pruebas finales de 12 grados que está publicado en el portal Cubeduca, donde hay un sinnúmero de ejercicios de estadística descriptiva que abordan también el tema de las medidas, o sea, de tendencia central. Ahora, ¿qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son estadígrafos de posición y dentro de estas podemos diferenciar algunos, como la media, la mediana, las modas. Eso lo tienen resumido en su folleto de estadística descriptiva en la página 39. Nosotros comenzamos por el tema de la media aritmética, que es uno de los que más ustedes usan en la vida. Por ejemplo, cuando ustedes calculan el promedio de sus notas en un semestre determinado, ustedes suman todas las notas y la dividen entre el total de asignaturas y de esa manera obtienen el promedio. De esa misma manera obtienen la media aritmética. Bueno, la media aritmética se puede expresar como la expresión x1 más x2 más x3 más xn sobre n, pero también se puede simplificar de la manera que ustedes tienen abajo, o mucho más resumida, la podemos expresar en la forma sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i sobre n, que es lo mismo que 1 sobre n, por la sumatoria desde i igual 1 hasta n. A continuación, yo le voy a ilustrar el tema de la media aritmética con algún ejemplo. Por ejemplo, la vida en horas de trabajo de 7 dispositivos electrónicos. Lo que el proceder para determinar la media aritmética, como le decía anteriormente, mediante la expresión o aplicando la expresión, es sumar todos esos valores y determinarlo entre el número de ellos, que es 7. Al hacer los cálculos correspondientes, nos queda que 6.558, que es el resultado de la suma entre 7, es aproximadamente a 936,86.
y ya aproximándolo a 3 lugares, o sea, a 3 cifras significativas, es 937. En el caso de la mediana de un conjunto de valores desde x1 hasta xn, dispuestos en orden creciente o decreciente, es el valor que equidista de los extremos si el valor de n es impar y es la media aritmética de los valores centrales, repito, la media aritmética, que lo acabo de ver, de los valores centrales si el valor, o sea, de n es par. Los conmino a que miremos este ejemplo. Ejemplo. En este caso, la mediana es 25. Observen que el número de datos que hay es impar. Por eso es que se toma el valor central. Pero podemos tener otro ejemplo como este, donde el número de datos es par. ¿Qué hacemos en este caso entonces? Como se lo aclarábamos anteriormente, lo que hacemos es tomar los dos valores centrales, sumarlos y dividirlos entre 2. Al realizar la operación nos queda 45,5. Esa es la mediana de esos datos. La moda de un conjunto de valores desde x1 hasta xn es el valor que se presenta con más frecuencia en ese conjunto. Muchas veces ustedes dicen es el que más se repite. Observen en este grupo de datos cómo el valor que más se repite es el 940. Pero tenemos solo una fila. Cuando tenemos un ejemplo como este, tenemos las calificaciones, una tabla que nos representa las calificaciones y el número de estudiantes. Observen que 10 de los estudiantes obtuvieron la calificación 3. Por lo tanto, la moda de las calificaciones es 3 puntos. No quería terminar esta parte de las medidas de tendencia central y en el caso particular de la moda con el ejemplo 7 que está aquí en pantalla, donde hay una distribución bimodal, o sea que hay más de una moda. Observen que se repite 3 veces el 3 y se repite 3 veces el 5. En el ejemplo de arriba es igual, lo que pasa es que ustedes sumaron los valores centrales y calcularon la mediana del mismo. En este caso estamos diciendo que hay una distribución bimodal y que pueden estar profundizando después en el folleto de estadística descriptiva. Particularmente para el estudio independiente de ustedes, nos interesa que estén trabajando en el ejercicio 7, página 59 y en el ejercicio 12, página 61. Ayer yo les hablaba también de una aplicación relacionada con estadística descriptiva que la pueden ustedes bajar si tienen los recursos correspondientes, ya sea por la Wi-Fi, ya sea si tienen datos, para comprobar cualquier ejercicio, porque cuando usted le introduce los elementos, le da las medidas de tendencia central y otros elementos como es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, y es muy buena. Pasamos al curso regular 3 o el tercer semestre de curso regular, que aquí en este tercer semestre de curso regular lo que vamos a estar haciendo es, durante esta etapa, es estar insistiendo en el tema de la demostración de identidades trigonométricas y resolución de ecuaciones trigonométricas, aplicando las identidades, las razones trigonométricas y también otras herramientas que ya usted conoce, como la tabla de valores trigonométricos. La bibliografía que van a usar está fundamentalmente en el libro de texto, capítulo 3, epígrafe 18 y 19 de las páginas 233 y 238. Es conveniente que para entrar en este contenido, usted recuerde identidades, la identidad fundamental trigonométrica, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, pero también que recuerde que de esa identidad fundamental trigonométrica se derivan 2 más cuando usted despeja el seno o el coseno de manera conveniente. Otras identidades trigonométricas importantes son el seno del ángulo duplo y el coseno del ángulo duplo, que están aquí en pantalla. En el caso del coseno del ángulo duplo, recuérdese que puede poner una razón en función de la otra. También es importante que usted recuerde las razones trigonométricas tangente y cotangente. La tangente seno sobre coseno y la cotangente coseno sobre seno. Vamos a ver un ejemplo.
de identidad trigonométrica nos garantiza que es una identidad el propio enunciado del ejercicio. Por eso, primero que todo, no tenemos que saber si es o no identidad, porque lo que nos están haciendo es que pruebe la identidad y ya nos los están diciendo. Ahora, insistir con ustedes, compañeros, que independientemente de las identidades trigonométricas y las otras herramientas de tipo trigonométrico que ustedes usan para la demostración de identidades y también para la resolución de ecuaciones trigonométricas, es fundamental las transformaciones algebraicas que ustedes han estudiado, entre ellos los productos notables. Por ejemplo, este caso. Para resolver una ecuación trigonométrica, como insistía la profesora Claudia la semana pasada o en el encuentro pasado, usted debe comenzar por donde tenga más posibilidad de trabajar. En este caso, da más posibilidad de trabajar el miembro izquierdo. Por lo tanto, trabajando en el miembro izquierdo, ustedes notarán que ahí tienen un binomio cuadrado perfecto. O sea, en la parte derecha tienen cómo se desarrolla el binomio cuadrado perfecto y desarrollando ese binomio cuadrado perfecto nos queda la expresión seno cuadrado más 2 seno coseno más coseno cuadrado de x. Pero precisamente el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es lo que llamamos identidad fundamental trigonométrica y eso, el resultado es 1. Ahí lo tienen. Por lo tanto, nos queda 1 más 2 seno coseno menos 1 que estaba en la identidad desde el inicio. Al nosotros sumar los números 1 y menos 1, que son números que son opuestos, el resultado es 0. Y nos queda 2 seno coseno de x. Precisamente 2 seno coseno de x es la fórmula del ángulo duplo y hemos llegado al miembro derecho. Ese es el procedimiento reiterado en otro ejemplo, no es el primero que ustedes hacen, este con un poco más de complejidad, pero insisto en el papel que tiene las identidades trigonométricas, las razones trigonométricas y las transformaciones algebraicas que haga el estudiante. En el caso de las ecuaciones trigonométricas, hacemos lo mismo, pero aunque el procedimiento sea parecido, el fin que queremos no es el mismo. En uno queremos demostrar que el miembro izquierdo es igual al miembro derecho. En el otro queremos hallar los valores de x que satisfacen una igualdad. Miren cómo se desarrolla el ejercicio en pantalla aplicando los mismos preceptos que les había dicho anteriormente de aplicar la fórmula o las identidades trigonométricas y la reducción de los términos semejantes a partir de las transformaciones algebraicas que usted haga. Nos queda la ecuación coseno de 2x menos 2 coseno de x menos 3, que descompuesta nos queda así de la manera que ustedes ven, coseno de x menos 3, coseno de x más 1 igual 0. Ustedes saben que un producto es 0 cuando uno de los dos factores es 0. Y el primer caso que nos sale es un caso que es imposible porque el coseno de 3 no existe, ya que el coseno se mueve entre los valores menos 1 y 1. Y el coseno de menos 1 en el intervalo que nos están situando es 180, vale 180 grados. Esa es el procedimiento a seguir para determinar el conjunto solución de la siguiente, o sea, el conjunto solución de la ecuación. Pasamos al tercer semestre de curso por encuentro con el tema de las funciones racionales. Es una continuación también del contenido que comenzó la profesora en semanas anteriores. En el día de hoy vamos a estar mirando como contenidos esenciales la función modular y de proporcionalidad inversa, el gráfico y sus propiedades. Los objetivos son que ustedes sistematicen el trabajo con estas funciones de la modular y la proporcionalidad inversa y hagan el análisis de sus propiedades y el gráfico. Para ello van a utilizar la bibliografía que está ahí situada en pantalla, el libro de texto de 11º grado, el libro de texto de ejercicios y problemas integradores para la enseñanza media superior y el manual de ejercicios de matemática para la enseñanza media superior. Pasando ya a la temática en cuestión, una función modular es una función para la cual a cada x de su dominio, o sea que pertenece al dominio, se le asigna como imagen ese mismo valor.
si x mayor o igual que 0. Y se le hace corresponder su opuesto si x menor que 0. Esta función se puede representar mediante la ecuación f en x igual a módulo de x. Quiere decir que esa ecuación es la que representa la función modular. Aquí en su izquierda tienen una gráfica de la función modular que constituye, o sea que son dos semirrectas que tienen su origen en el punto 0,0 y que son bisectrices de los cuadrantes 1 y 2 respectivamente. Y también podemos ahí inferir algunas de sus propiedades ya. El dominio son los números reales. Puede tomar cualquier número real. Le podemos hallar el valor absoluto a cualquier número real. Pero sin embargo en la imagen no ocurre así porque la función comienza a tomar valores para las y a partir de y mayor o igual que 0. Esta función es una función par. Observen cómo es simétrica con respecto al eje y. Es monótona creciente para las x mayor que 0 y es monótona decreciente para las x menor o igual que 0. Y no es una función inyectiva. ¿Qué significa que no sea inyectiva? Que cuando usted traza paralelas al eje de las x, corta la curva 2 veces. Por lo tanto, si ocurre eso de manera gráfica, podemos decir que la función no es inyectiva. Es una de las formas más sencillas para reconocer que una función es o no inyectiva. Esta no lo es porque cuando usted lo hace, lo corta 2 veces. Ahora, yo les propongo que ustedes observen un pequeño video que le vamos a mostrar para introducir la próxima función objeto de estudio. Después de haber observado el video, lo que nos queda es definir la función f, y igual a 1 sobre x, ¿de acuerdo? Que es la que llamamos función de proporcionalidad inversa. Aquí es importante que ustedes conozcan que el gráfico de esta función son dos ramas de curvas, como está expresado ahí, y que es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Por eso decimos, entre otras cosas, que esta función es impar porque es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Miren el comportamiento que tiene y miren algunas de sus propiedades. El dominio son todos los números reales, pero todos los números reales distintos de 0. Observan que jamás la curva en ninguna de las dos ramas toca el eje de las x. Por lo tanto, no puede ser jamás el dominio, el 0, un elemento del dominio de esa función. La imagen pasa lo mismo. Observen que la gráfica de la función jamás toca al eje de las ordenadas, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, si no toca el eje de las ordenadas, la imagen no puede ser 0 y sí puede ser cualquier número real. Observen cómo en ambos casos tienen su proyección, ya sea para la imagen, para el dominio o para la imagen en el gráfico, excepto para 0. Al ocurrir esto, la función no tiene 0. La monotonía, observen que a medida que vamos dándole valores a la x, la función va decreciendo tanto para las x menores que 0 como para las x mayores que 0. Por lo tanto, podemos afirmar que es monótona decreciente en todo su dominio. La función es impar por lo que le explicaba anteriormente. Acuérdense que es simétrica con respecto al origen de coordenadas. La función es positiva para las x mayores que 0. Miren la porción de curva por encima del eje de las x cuando x es mayor que 0. Y es negativa cuando x es menor que 0. Observen el comportamiento de la curva cuando x es menor que 0, que está por debajo del eje de las abscisas. Ahora, lo otro que pudiéramos destacar aquí son los desplazamientos que tienen la función, que no es única y exclusivamente para ella, sino qué ocurre con los distintos factores de desplazamiento. Aquí estamos viendo cuando se desplaza por el eje de la y, cuando se le agrega un parámetro b, y estamos viendo en esta otra diapositiva qué es lo que ocurre cuando se le agrega un parámetro a, ¿de acuerdo?, en el denominador, que hace que la función se desplace a la izquierda o a la derecha, que son elementos ya conocidos por ustedes. Insistimos en estos elementos de desplazamiento. Que estos ejercicios pueden encontrarlos en el manual de ejercicios de matemáticas para la enseñanza media superior, en las páginas que ahí están señaladas, y los epígrafes, y en los ejercicios y problemas integradores de matemáticas para la enseñanza media superior. En cuarto semestre regular vamos a estar estudiando durante esta etapa las curvas de segundo orden o las llamadas secciones cónicas. Los contenidos que vamos a estar abordando están relacionados con la parábola, su definición como lugar geométrico del plano y sus elementos, así como la parábola y las ecuaciones de la parábola, en este caso referido a su vértice y los elementos. La bibliografía para estudiar este contenido la vamos a tener en el libro de texto 11º grado, página 124, aunque pueden utilizar cualquier otro libro de texto que tenga el contenido. Siempre es bueno recordar que no es primera vez que usted oye hablar de parábola, porque usted ya oyó hablar de parábola, o ha oído o ha estudiado la parábola como una función. Por ejemplo, la función y igual a x cuadrado, que representa la parábola normal, y el eje de simetría es x igual 0 o el eje de la y, pero también está el caso cuando se desplaza porque adquiere la forma de la ecuación ax cuadrado más bx más c. Repito, esa es la parábola como una función. Ahora, en el día de hoy la vamos a conocer ya como lugar geométrico. Y la parábola es el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de un punto fijo del plano llamado foco y de una recta fija llamada directriz que no pasa por el foco. O sea, aquí tenemos los elementos, tenemos el foco F, tenemos la línea directriz L, ¿de acuerdo?, que define una ecuación, y tenemos el vértice de la parábola. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo?, de un esbozo de una parábola como lugar geométrico. Hay cuestiones que hay que estar resaltando y que hay que estar destacando. Por ejemplo, la distancia del punto P al foco es lo mismo que la distancia del punto P a la línea directriz. La distancia del foco a la línea directriz, o sea, es 2P y se llama parámetro. Y la distancia del foco al vértice es la misma, o es la misma distancia del vértice a la línea directriz, y es el semiparámetro o el valor P. Y ahí tienen los 4 casos que lo pueden estar copiando, o le pueden estar haciendo una foto, o lo pueden profundizar en el libro de texto 11º grado. El ejercicio 1 y 2 de la página 131. Para terminar, vamos a ver los contenidos relativos a la etapa que debemos estar tratando
en el semestre, en el cuarto semestre de curso por encuentro, que son las funciones trigonométricas y las aplicaciones de la trigonometría. Como contenidos esenciales está la resolución de triángulos rectángulos, sus problemas y los ejercicios de aplicación. Además de resolver problemas y ejercicios aplicando las razones trigonométricas y teoremas referentes a triángulos rectángulos. La bibliografía, bueno, esencialmente la vamos a encontrar en el libro de texto de 10º grado, capítulo 4, página 245, y en el manual de ejercicios de matemáticas para la enseñanza media superior. Para abordar este contenido, es bueno hacerlo desde un ejemplo como ustedes tienen ahí, o sea, determinar la altura aproximada a la que vuela un avión que se encuentra a 6,3 kilómetros de un observador y bueno, el ángulo de observación es de 11,6 grados. Podemos decir que la resolución de triángulos y rectángulos los podemos tratar teniendo en cuenta dos casos fundamentales. Un primer caso, que tengamos los dos lados y un ángulo recto. Un segundo caso, que tengamos dos lados, un lado y un ángulo agudo. ¿Qué cosa es resolver un triángulo rectángulo, compañeros? Resolver un triángulo rectángulo no es más que hallar los elementos del triángulo rectángulo conocidos, tres elementos de este triángulo. ¿O qué cosa es resolver un triángulo de manera general? Esto mismo. Resolver, o sea, determinar los elementos de un triángulo conocido al menos tres elementos. Ya aquí yo les doy las pautas a ustedes para que ustedes puedan aplicarlo a la resolución de triángulos y ya en el problema que estamos viendo, automáticamente, como ustedes están mirando ahí, ya podemos resolver nuestro problema a partir del uso de la razón seno. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen resuelto, ustedes lo pueden estar mirando, lo pueden estar copiando, pero es una de las tantas aplicaciones que tiene la resolución de triángulos rectángulos. Para profundizar, les sugerimos el libro de texto de 10º grado en los ejercicios del epígrafe 2, página 54, y el manual de ejercicios de matemáticas para la enseñanza media superior en los ejercicios y epígrafes y páginas que tienen ahí en la diapositiva. Para mí ha sido un placer estar compartiendo con ustedes hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.